el jefe de la mafia italiana en el puente. Lo inesperado que reveló en solo 3 palabras. Andrés miraba el viejo puente con una mezcla de desesperanza y determinación. La estructura, torcidamente desgastada, era un recordatorio de las divisiones que marcaban su barrio, un lugar donde el dolor y el resentimiento fluían más rápido que el agua bajo sus arcos. La herencia italiana de su familia le había dado raíces, pero en ese momento, se sentía más como un extraño. A todos parecía importarle su apodo de El Güero, una etiqueta que lo relegaba a un puesto secundario en su propio hogar. ¿Acaso sería capaz de generar un cambio, de convertir ese puente en algo más que un símbolo de separación? Su mente giraba entre la duda y el deseo. Mientras revisaba los planos en el sitio de construcción, la voz de su madre resonaba: no hay nada imposible si te esfuerzas. Era un mantra que lo acompañaba, pero con cada día que pasaba, la voz se ahogaba bajo el peso de su creciente ansiedad. Las miradas escépticas de sus colegas lo hacían sentir invisible. Sabían de su talento, pero veían en él la imprudencia de intentar sanar viejas heridas culturales. Era un joven experimentado, pero su falta de recursos le daba la sensación de que estaba empeñándose en una batalla perdida. Andrés cerró los ojos, intentando ahogar las voces que le decían que no lo lograría. Fue entonces cuando Giovanni apareció. Era un hombre que respiraba peligro, su mirada desprendía tanto carisma como un aura amenazante. Andrés sintió un escalofrío recorrer su columna, ese roce de lo desconocido. ¿Qué hacía un tipo como él en un lugar como este? Antes de que pudiera formular una pregunta, Giovanni, con su voz grave y casi poética, susurró 3 palabras: demuestra lo imposible. Esa frase se instaló en su mente como una chispa, pronto comenzó a consumirlo. ¿Por qué no podía ser él quien demostrara que el cambio era posible, que no todo estaba predeterminado por el contexto social? Sin embargo, la presión se intensificaba como la tormenta que comenzaba a formarse en el cielo, amenazando con desbordar. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Andrés tomó aire, la próxima reunión comunitaria se acercaba, y sus corazones latían al unísono, entrelazados con expectativas y temores. Pero no toda la comunidad lo quería allí. Aún había quienes lo veían como una amenaza. Entre ellos, un grupo de contrabandistas que trataba de mantener su sucio control en la zona. Las miradas hostiles que Andrés sentía sobre su espalda eran como dagas, que lo hacían cuestionar su virtud y su motivación. ¿Era el cambio realmente factible? ¿O era solo un sueño que se desvanecería en la neblina de inseguridades? La batalla en su mente era casi palpable, y en esa ocasión, se tranquilizó al recordar la herencia de su familia, una herencia marcada por la tenacidad y la lucha. Pero el eco de Giovanni todavía resonaba en su cabeza, desafiándolo a arriesgarse. Al acercarse la noche, mientras el aire frío comenzaba a calar sus huesos, Andrés se sentó en el mirador del viejo puente. Cada ladrillo parecía tener voz, susurros de historias que él no podía ignorar. Todo dependía de él. Justo cuando esa realidad pesada cayó sobre sus hombros, una sombra oscura se perfila detrás, y Andrés sabe que al final del día, la conversación que lo espera tendrá un impacto que cambiará su vida. Andrés, tenemos que hablar, resonó la voz profunda de Giovanni, y en ese instante, se dio cuenta de que se encontraba en la antesala de un dilema que podría definir su futuro. El aire frío comenzó a vibrar con la tensión palpable entre los 2 hombres. Andrés sintió su corazón acelerarse, los latidos resonando como tambores en su pecho. La invitación de Giovanni a conversar no era casualidad. Cada palabra del mafioso estaba envuelta en intenciones que Andrés no podía descifrar. Sabía que se trataba de un juego en el que las reglas aún no se habían revelado. ¿Qué es lo que quieres?, preguntó Andrés, su voz más firme de lo que se sentía por dentro. Conocía la reputación de Giovanni, y también sabía que en su mundo, el miedo y el respeto eran prácticamente sinónimos. Te veo aquí, en este puente,
soñando con unir lo que está roto, respondió Giovanni, acercándose un paso. Pero aquí la realidad es distinta. El cambio no llega solo por voluntad. A veces, hay que ser audaz, incluso imprudente. Andrés frunció el ceño ante la sugerencia implícita de que la estrategia del mafioso podría ser la clave para su éxito. Dividir y conquistar, ofrecer algo a cambio de respeto, o incluso de temor. Pero el deseo de legitimar su intención de construir algo mejor se retorcía en su interior, ahogando cualquier rastro de compasión. Lo que está sugiriendo no es quién soy, replicó, esforzándose por mantener su postura moral. Giovanni esbozó una sonrisa, como si estuviera complacido por la resistencia de Andrés. Entonces, cuéntame, ¿quién eres realmente, güero? ¿El chico que juega a los arquitectos o el hombre que puede liderar un cambio? Esa pregunta hirió de maneras que Andrés no esperaba. La paliza de la duda abrumó su mente, haciéndolo cuestionar no solo su identidad, sino también el significado de su proyecto. Las palabras de Giovanni resonaban en su cabeza. Demostrar lo imposible. Quizás había un camino que no había considerado, uno que mezclaba su creatividad con la brutalidad del entorno en el que vivía. Pero, en ese dilema moral, sentía que estaba en la cuerda floja. Aceptar unas reglas del juego pervertidas significaría alejarse de sus principios fundamentales. Un cambio no se logra con miedo, Giovanni. Se hace a través de la esperanza y el compromiso. Su determinación no estaba exenta de vulnerabilidad, y Andrés se dio cuenta de que su voz temblaba. Mira a tu alrededor, insistió Giovanni, gesticulando hacia el horizonte. La esperanza, el compromiso, son palabras vacías. ¿Qué significan en un lugar donde las balas son más elocuentes que las promesas? Si quieres cambiar la narrativa, tendrás que ser más inteligente que tus oponentes. Andrés sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor, que su visión se centraba solo en la figura imponente de Giovanni y en la creciente tentación de sus palabras. Cada impulso de rebelión chocaba con la realidad dura, creía en el cambio, pero la propuesta de Giovanni le ofrecía una vía, aunque manchada de sombras. ¿Y si acepto tu manera?, preguntó, casi en un susurro. Giovanni la tomó como una invitación. Eso es lo que espero. Con tu ingenio y mi influencia, podremos crear algo grande. Pero deberás estar dispuesto a cruzar líneas que aún no has sentido como tuyas. Un profundo respiración llenó los pulmones de Andrés con una mezcla de ansiedad y deseo. No podía sencillamente rechazarlo, este era el momento. La duda se iluminó con la posibilidad de un camino que no había imaginado. Sin embargo, la necesidad de establecer una conexión auténtica con su barrio seguía presentándose como un obstáculo. Las miradas hostiles que antes lo intimidaban ahora parecían más como oportunidades. Omar, el mismo contrabandista que siempre lo observaba desde la esquina, había notado su conversación y su interés se había avivado. Quizá, solo quizá, podría encontrar una manera de transformar su visión a través de la influencia adecuada. La siguiente decisión ya no solo definiría su carrera, sino también su esencia. Mañana por la mañana, quiero verte en el punto de reunión, dijo Giovanni antes de dar un paso atrás, dejando a Andrés sumido en la confusión y el desafío. Mientras se alejaba, las palabras quedaron flotando en el aire, esta es tu elección. Define quién eres. Andrés supo que a partir de ese instante, cada decisión contaría. La transformación que anhelaba estaba a la vista, pero también lo estaba el riesgo de perderse en el camino. Se dio cuenta que el próximo movimiento determinaría su destino, mientras pensaba en las sombras al acecho. Este era su crucible, el momento en que iba a decidir qué podría hacer con ese potencial. Con el eco de Giovanni resonando en su mente, Andrés se encaminó hacia su casa, sopesando el verdadero costo de lo que estaba por venir. La noche se cernía sobre la ciudad como un manto pesado, y la incertidumbre pesaba aún más sobre los hombros de Andrés. Caminó hacia su casa, tratando de desgranar las palabras de Giovanni, cada una un paso más hacia el abismo que había comenzado a vislumbrar. El dilema consumía su mente. ¿Debería traicionar la esencia de su ser por obtener un poder que quizás no supiera manejar? Las luces titilantes de los edificios lo rodeaban, un recordatorio constante del mundo en el que había decidido incursionar. Sabía que la historia de su vida estaba frente a él, pero a medida que pasaba el tiempo y reflexionaba, la narrativa que había querido escribir se veía cada vez más borrosa. Si elegía la audacia que Giovanni le proponía,
se alejaría de sus principios, pero si permanecía atado a su ética, podría perder la oportunidad de materializar su sueño. Decidió enfocarse en su proyecto, en los planos que había estado dibujando, en la visión de un barrio revitalizado. Sin embargo, la presión de los desafíos externos tenía el poder de aplastarlo. La imagen de Giovanni se retoma en su mente en cada giro. Era un recordatorio de que en esta lucha por el cambio, no solo enfrentaba adversidades estructurales, sino también conflictos internos que podían desestabilizarlo. Al entrar en su apartamento, la luz tenue iluminó el esbozo de sus antiguos planes. Cada línea delineaba su deseo de un futuro brillante, uno donde la comunidad podría unirse, dejar atrás viejas heridas. Se sentó frente al pequeño escritorio, las hojas de papel en blanco ahora desafiantes, como si le gritaran que debía llenar ese vacío de manera adecuada. Sin embargo, las palabras se sentían greves, enredadas en una amalgama de miedo y esperanza. Define quién eres resonaba en su mente como un mantra tortuoso. Un nuevo Andrés estaba surgiendo entre las sombras de su confusión. Necesitaba actuar, pero ¿cómo encontrar el delicado equilibrio entre la supervivencia y la autenticidad? A medida que la noche avanzaba, un impulso creció en su interior. Se dio cuenta de que necesitaba sumergirse en la realidad que había evocado. No podía aferrarse a sueños irrealizables y dejar que la vida que había conocido lo arrastrara hacia la corriente implacable del desánimo. Fue entonces que hizo una lista, no solo de cosas a mejorar en su barrio, sino también de contactos, aliados potenciales que podrían servirle. En esa lista incluyó nombres como el de Omar. La figura del contrabandista no solo le aterrorizaba, también despertaba en él una necesidad de comprender a esos hombres que habían tomado el camino fácil en una tierra dura. Quizás invitar a Omar a colaborar, a trabajar en un proyecto que no fuera el suyo, podría atraer a otros que se sentirían obligados a dejar atrás sus pasados violentos. El riesgo implicaba un compromiso, pero la posibilidad de redención era tentadora. Mientras pensaba en las maneras de acercarse a sus potenciales aliados, la idea de involucrar a otros se fue abriendo camino en su mente. La nada en la que había estado sumido comenzaba a transformarse en una red de oportunidades. Si podía articular una visión convincente, quizás incluso aquellos que operaban en el submundo podrían ver algo que valiera la pena defender. A la mañana siguiente, decidido a actuar, se encontró en el mismo puente donde se había desencadenado su encuentro con Giovanni. Las sombras de la noche se desvanecían, y el nuevo día parecía prometer una mezcla de incertidumbre y posibilidades. Tenía que asumir que no estaba solo, tal vez había otros dispuestos a intentar el cambio. Mientras esperaba la llegada de Giovanni, sentía la tensión en el aire, pero también la emoción de arriesgarse por sus convicciones. La verdadera transformación no solo significaba elegir su camino, sino también vislumbrar un futuro que involucrara a otros. La decisión de implicarse con figuras tan complejas como Giovanni y Omar requería valentía, pero también podía abrir las puertas a una alianza inesperada. Sin embargo, justo cuando su mente empezaba a visualizar esas uniones, una figura conocida apareció en la lejanía. Omar se acercaba, y con él, la posibilidad de un pacto arriesgado. Andrés sintió que, aunque el destino lo mantenía en un constante vaivén, esta era la oportunidad para confrontar lo que había empezado. Se dio cuenta, en ese mismo instante, que el salto a lo desconocido podría llevarlo a lugares inexplorados de su propio futuro, uno donde los ideales y las sombras podrían coexistir. La pregunta seguía presente en su mente: ¿estaba realmente preparado para enfrentarse a su propia verdad? ¿Y qué precio estaba dispuesto a pagar por la posibilidad de cambiar la narrativa de su vida? Andrés sintió un escalofrío mientras observaba a Omar acercarse, una figura envuelta en la incertidumbre de su propia decisión. La tensión en su pecho crecía. No solo se trataba de un simple encuentro, sino de la posibilidad de deslizarse en un mundo de riesgo y recompensas que podrían sacudir los cimientos de sus creencias. Lo que había empezado como una lucha por su visión del futuro ahora se tornaba en un juego de ajedrez donde cada movimiento podría tener consecuencias catastróficas. «Buena mañana», dijo Omar con un tono que parecía desafiante y curioso. Andrés asintió, intentando ocultar la agitación que sentía. Mientras miraba a su alrededor, sintió que el puente era mucho más que un cruce físico, era el umbral entre su antigua vida y la que había comenzado a imaginar. La conversación no sería fácil. La imagen de lo que quería lograr se encontraba difusa, difuminada por el peso de la realidad y los fantasmas de su pasado. Omar,
con su aura de peligro inminente, podía ser tanto la llave como el cerrojo para su aspiración. Pero, ¿cómo encontrar las palabras adecuadas? Si quieres hablar de negocio, estoy dispuesto a escuchar, dijo Omar, interrumpiendo sus pensamientos. Busco más que negocios, respondió Andrés, midiendo sus palabras. Quiero una manera de cambiar lo que está roto aquí. No solo para mí, sino para todos nosotros. Al pronunciar estas palabras, sintió una oleada de determinación. Había un propósito en su visión que iba más allá de la realización personal. Omar lo observó, su expresión revelando poco. Había en sus ojos un chisporroteo de curiosidad, pero también desconfianza. La gente como yo no hace cosas sin esperar algo a cambio. ¿Qué tienes tú que ofrecerme? La pregunta resonó en los pasillos de su mente. Andrés se dio cuenta de que no podía esperar recibir sin dar algo significativo. Tenía que ofrecer más que planes o sueños, necesitaba una razón por la cual alguien como Omar podría cambiar de rumbo. Las oportunidades de redención están a tu alcance. Imagínate, ser parte de algo que importe, algo grande. No solo ganar el día a día, sino dejar un legado que valga la pena. Las palabras cayeron pesadamente entre ellos. Omar arqueó una ceja, como si estuviera calibrando la sinceridad de Andrés. ¿Y qué te hace pensar que estoy interesado en hacer algo diferente? Andrés, sintiéndose acorralado, se vio obligado a profundizar. Porque puedo ofrecerte una nueva salida. No te pido que dejes atrás lo que has sido, solo que sumes algo más. La habilidad y la red de contactos que tienes pueden ser la clave de la verdadera transformación. Solo necesito aliados. Hubo un momento de silencio. Andrés, a la espera, buscaba en los ojos de Omar alguna señal de acuerdo. En su pecho, una mezcla de esperanza e incertidumbre burbujeaba. Era un paso arriesgado, pero la visión que se había forjado en su mente parecía cada vez más real. Si alguna vez iba a rediseñar el futuro, debía estar dispuesto a enfrentarse a cualquier recoveco oscuro que esa red incluyera. Te voy a dar un consejo, dijo de repente Omar, su voz fría pero firme. No juegues en mi terreno. Si me quieres como aliado, necesitaré saber que de verdad puedes cumplir. No confío en palabras vacías. Con eso, se dio la vuelta, dejando a Andrés con un sabor a desafío en la boca. Las palabras de Omar resonaron en su mente, y Andrés se sintió más decidido que nunca. Tenía una dirección, un camino que debía tomar. Cada segundo transcurría y la necesidad de actuar se hacía cada vez más imperiosa. Además, sabía que su próxima jugada tenía que ser calculada y astuta, no podía permitirse errores. El eco de su determinación se hizo potente. Estaba lidiando con fuerzas que nunca había imaginado tener que enfrentar. La claridad de lo que deseaba cambiar lo impulsó. Podía sentir el límite de su resistencia mental siendo desafiado. Pero mientras visualizaba el potencial de esa nueva alianza, una pregunta más inquietante comenzó a atravesar su mente. ¿Estaría realmente dispuesto a adentrarse en un mundo donde perderse era tan probable como encontrar la redención? Mientras su mente se arremolinaba en estas incertidumbres, un grupo de hombres apareció en la distancia, y su corazón se detuvo de golpe. La vida que había tratado de construir frente a su propia ambigüedad parecía tambalearse. La sombra de la turbulencia se extendía sobre él, y el momento de la verdad se aproximaba, amenazando con revelaciones que transformarían su historia de formas que nunca podría haber anticipado. Andrés sintió que el aire se tornaba denso. La figura que se acercaba no era cualquier desconocido, era un hombre que emanaba autoridad y peligro a partes iguales. Su mente clamaba por el tiempo que no tenía. Antes de enfrentarlo, necesitaba organizar sus pensamientos, definir su propósito. Nunca había imaginado que se vería en una situación así, en la frontera de un nuevo destino, bajo la mirada de alguien como este individuo. El sonido de su nombre, Antonio, retumbó en el aire como un eco de incertidumbre. La presencia del hombre no solo evocaba temor, también despertaba curiosidad. ¿Quién era realmente ese Antonio? ¿Cuáles eran las reglas de su mundo? Andrés sintió un mar de preguntas agitarse en su interior, y cada una de ellas lo empujaba hacia la acción. ¿Qué haces aquí?, preguntó Antonio, su voz grave y calculadora. No había un atisbo de amabilidad. Era una prueba donde Andrés no podía permitirse flaquear.
Vine a hablar de oportunidades, respondió, notando cómo su voz podría traicionarlo si no se controlaba. Hay un camino para que todos ganemos, pero necesito tu apoyo. Cada palabra era un paso en un terreno inexplorado, donde cada frase podría ser vista como una declaración de intenciones o un salto al vacío. Antonio lo observó en silencio, como si evaluara cada aspecto de su ser. La tensión se expandió entre ellos, pesando sobre los hombros de Andrés, que ahora estaba atrapado entre la esperanza y el temor. Su visión de una nueva vida chisporroteaba en las fronteras de su confianza. En ese momento, el peso del pasado se hizo presente en su mente, no podía permitir que lo inquiete. Había estado buscando una salida, pero ahora olfateaba que el camino venía con consecuencias. ¿Por qué debería creer en ti? Antonio le lanzó la pregunta con un tono que cerraba cualquier puerta a la duda. Múltiples experiencias de desconfianza pasaron por la cabeza de Andrés. Las cicatrices de traiciones previas estaban aún frescas, pero no podía permitir que el miedo dictara su futuro. Porque entiendo que el poder viene de las alianzas. Puedo ofrecerte conocimiento y contactos de los que tal vez no dispongas, dijo Andrés, forzándose a sostener la mirada. Fue un momento revelador donde su propia inseguridad confrontaba la necesidad de seguridad que ofrecía aquel hombre. Conocimiento, repitió Antonio, casi como si buscara reflexionar sobre la oferta, pero que te hace pensar que eso me interesa. El silencio que siguió era un altavoz de inseguridades latentes, una avalancha de autosabotaje acechando, pero Andrés decidió arriesgarlo todo. Porque el conocimiento es el primer paso hacia el poder real, afirmó, notando el propio valor que dichas palabras podían encerrar. Como si cada sílaba fuera una firme declaración de su nueva identidad. Tú entiendes esto. Y tengo la visión que todos necesitamos. Juntos, podemos ser más que un simple acuerdo comercial. Antonio lo miró, la chispa de interés había comenzado a danzar en sus ojos. Era un pequeño destello, pero suficiente para que Andrés lo viera como una oportunidad. Mientras su corazón se aceleraba, se dio cuenta de que no podía dejar que el miedo dominara su futuro. Había un camino hacia adelante, pero dependía de cuán dispuesto estuviera a entregarse a ello, incluso si eso significaba jugar con fuego. Se dio cuenta de que cada palabra, cada promesa que hacía, era un reflejo de su transformación interna. Este encuentro no solo era un trato, era una declaración de su nuevo yo. Sin interceptar el diálogo, decidió que para conseguir lo que deseaba, tendría que estar dispuesto a adentrarse mucho más en este universo arriesgado y oscuro. Antes de que pudiera pronunciar otra palabra, Antonio se inclinó hacia adelante. ¿Y si te digo que puedo hacer que desaparezcas en la nada, sin más? Andrés sintió que el mundo se sacudía a su alrededor. Fue una declaración sombría, pero el genuino desafío en su voz revelaba algo más inquietante. Su destino podría estar más interconectado de lo que jamás imaginó. La mente de Andrés se aceleró, las conexiones comenzaron a formar imágenes en su cabeza. El riesgo de negarse a aceptar esa oferta se tornaba en un dilema personal. ¿Podría realmente encontrar la redención, la transformación, al tiempo que nadaba en tales aguas? El camino estaba ante él, pero elegirlo podría costarle más de lo que se había preparado para pagar. Sentó la base de su decisión en el aire denso, mientras el mundo giraba alrededor de su interior. ¿Sería capaz de entrar en esa oscuridad y salir indemne? La respuesta surgiría de la propia evolución, mientras Antonio le sonreía con anticipación, sugiriendo que el juego apenas comenzaba. Andrés tomó una respiración profunda, intentando anclar su mente ante el torbellino de pensamientos que amenazaban con desbordarse. La oferta de Antonio se cernía sobre él como una sombra ominosa. ¿Desaparecer? La idea era aterradora, y a la vez, había un matiz fascinante en la posibilidad de reinvención. Pero eso implicaba un costo. ¿Qué precio estaba dispuesto a pagar por su transformación? Cada segundo se sentía como un eterno instante de duda, donde el silencio entre ellos se volvía ensordecedor. La mirada de Antonio no se apartaba. Había un desafío implícito en su presencia, una invitación provocadora a cruzar el umbral hacia lo desconocido. Andrés comprendió que ese momento era más que una simple negociación, era su mantra de crecimiento personal, una prueba a su voluntad que podría definir su futuro. ¿Qué te ofrezco, entonces?, preguntó Andrés, con voz firme, desafiando la intimidación que dominaba su ser. No tengo nada que perder,
solo un camino que explorar. Las palabras brotaron de su interior con una chispa de resolución, reformulando su vulnerabilidad en una fuerza inesperada. Antonio arqueó una ceja. Mucho hablas de oportunidades, pero cada opción tiene sus consecuencias. La frialdad de su tono no la podía ignorar, pero en su pecho, una ligera verdad comenzó a emerger. Cada decisión que había tomado en la vida estaba repleta de riesgos. Esta no sería la excepción. Entiendo las consecuencias, y estoy dispuesto a enfrentarlas, dijo Andrés, notando cómo su determinación se solidificaba en un propósito claro. Había llegado el momento de dejar de ser un espectador en su vida, un participante pasivo de su propio destino. Acepto tu desafío, Antonio. Muéstrame qué significa realmente esa amenaza de desaparecer. Esa aceptación lo llevó a una especie de exhalación interna. Un cambio inesperado sucedía dentro de él, y en ese pequeño pero significativo momento, Andrés dejó de ser un mero espectador arrebatado por el miedo. La dosis de riesgo sembró en su corazón una semilla de empoderamiento. Reconocer su fragilidad era un paso hacia su fuerza. Antonio sonrió, mostrando una mezcla de respeto y curiosidad. Tienes agallas, eso es indiscutible. Pero recuerda, saber es poder. Conociendo la verdad y los secretos de este mundo, te haré más fuerte de lo que imaginas. Las palabras resonaron en la mente de Andrés como un eco de futuro, un vislumbre de lo que podía alcanzar. A medida que la conversación avanzaba, Andrés empezó a formular un plan. Sus conocimientos y habilidades acumuladas durante años podían ser útiles. Liar con el peligro no significaba caer en sus redes, podría convertir la situación a su favor. La idea de manipular la desconfianza en una herramienta de desarrollo personal lo llenaba de adrenalina. ¿Qué secretos podría descubrir? ¿Cuánto podría crecer dentro de un entorno que parecía diseñado para devorarle? Su mente se precipitaba hacia posibilidades infinitas. Te propongo un trato, continuó Antonio, dejando caer las palabras como un ancla al abismo. Te daré acceso a la información que necesitas, pero a cambio, deberás hacerme un favor. Algo que pondrá a prueba tu lealtad y habilidades. Andrés sintió como su estómago se encogía. Sabía que cualquier trato con un hombre como Antonio podría ser un arma de doble filo. La incertidumbre de que podría implicar ese favor lo hizo vacilar por un momento. Sin embargo, la idea de no aprovechar la oportunidad, de ceder una vez más al miedo, era inaceptable. Estoy dispuesto a escuchar, respondió, consciente de que sus palabras llevarían un peso significativo. Al recordarse a sí mismo en el umbral de una nueva realidad, se sintió encender una chispa de valentía. El futuro se bifurcaría en la oscuridad del peligro, o podría salir a la luz de su propia grandiosidad. La agonía de la decisión crecía a medida que la conversación con Antonio avanzaba, y a cada momento se hacía evidente que la elección que estaba a punto de hacer definiría no solo su destino, sino también su identidad. Por un momento, el tiempo pareció detenerse, y Andrés se preguntó si el verdadero desafío sería superar el miedo o, quizás, descubrir la fortaleza que siempre había tenido escondida. En su mente, la conexión con el riesgo y el crecimiento comenzaba a tomar una forma nueva, y las opciones se tornaban más claras. A medida que se sumergía en el dilema, sus pensamientos viajaron a las palabras de Antonio. ¿Realmente deseaba investigar lo que había detrás de las sombras, cumplir con el favor que se avecinaba? ¿Cuánto valdría su lealtad si se trataba de exponerse a los secretos más oscuros del hombre que estaba por definir su futuro? La decisión estaba a la vuelta de la esquina, pero el verdadero desafío recién comenzaba a gestarse. La conversación entre Andrés y Antonio tomaba un rumbo inesperado. Los matices de la propuesta comenzaron a revelarse como un hilo frágil entre lo tentador y lo aterrador. Este nuevo juego parecía estar diseñado para poner a prueba su resistencia. Mientras procesaba cada palabra, sintió como su mente se alimentaba de posibilidades y su cuerpo respondía con una adrenalina que le impulsaba a la acción. El favor que te pido es simple, dijo Antonio, desenmarañando su enigmática propuesta. Quiero que consigas un recurso, algo que está en la protección de un grupo que no se andará con rodeos. Ellos tienen lo que necesito, pero su lealtad a su jefe es inquebrantable. Las implicaciones de su tarea comenzaron a tomar forma. Andrés sabía que la búsqueda del recurso no solo era un ejercicio de habilidad, sino también una prueba de su integridad.
Enfrentar una red de lealtades peligrosas podría ser también su oportunidad de hacer crecer su propio poder personal. ¿Qué me garantiza que el riesgo valga la pena?, preguntó, con la mente ya en movimiento. Cada palabra dictada implicaba una estrategia. Tu recompensa, Andrés, será el conocimiento. El conocimiento que te abrirá puertas que hoy ni sabes que existen. La información que posees ahora te servirá para sostenerte, para moldear tu futuro. Pero debes correr el riesgo de entrar en esos círculos que son ajenos a ti, respondió Antonio, su mirada intensa sembrando una expectativa inquietante. La idea de ser parte del mundo clandestino le provocaba una inquietante excitación. Era una línea delgada entre el peligro y el crecimiento, un desafío que podría convertirlo en algo más de lo que había sido hasta ese momento. El deseo de superarse afluía dentro de él, pero también resurgía una voz en su interior que le advertía sobre el camino incierto que estaba dispuesto a tomar. La semana siguiente, Andrés se sumergió en la preparación para este nuevo paso. Investigar, planeando cómo conseguir ese recurso se convertiría no solo en una tarea, sino en un proceso introspectivo donde cada estrategia que trazaba representaba una extensión de sí mismo. Se rodeó de libros sobre confianza, persuasión y en algunos momentos, su propio reflejo se le aparecía en el espejo, un eco de quien había sido, un recordatorio de que siempre había tenido una chispa de ambición en su interior. Comenzaba a comprender que su verdadero desafío no estaría solo en cumplir la misión, sino en explorar sus límites. La perspectiva de arriesgarse le hacía sentir vivo, y cada paso hacia adelante se sentía como un paso hacia un yo más audaz y decidido. No se trataba simplemente de obtener información, sino de descubrir cómo sacar provecho de sus habilidades, cómo convertir una sentencia de muerte social en un renacimiento social. Era una partida de ajedrez en la que él había tomado la iniciativa, moviendo piezas en un tablero lleno de incertidumbres. Se planteó posibles escenarios, cada uno más audaz que el anterior, necesitaba prepararse para lo inesperado. Cada idea era un reflejo del crecimiento personal que comenzaba a tomar forma, un reconocimiento de su capacidad para enfrentar lo desconocido. Sin embargo, en el fondo de su mente, la pregunta persistía: ¿estaba realmente listo para lo que implicaba su alianza con Antonio? Cada vez que se aproximaba a la idea de concretar su favor, un estremecimiento de duda amenazaba con surcar su determinación. Las conversaciones con sus amigos en las que había compartido antes ahora parecían fragmentos de un pasado distante, un eco de una vida simplificada y estable. Finalmente, decidió encontrar el punto central de su crecimiento, el control de sus emociones. Durante días, se sometió a un riguroso proceso mental. Se enfocó en ser pragmático, a extraer miedo a la incertidumbre y convertirlo en energía. Cuando sentía la inquietud, se repetía que el riesgo era donde radicaba el potencial de cambio. En su mente, una verdad comenzaba a aclararse: el estrés era parte del crecimiento y solo aceptándolo podría llegar a ser el hombre que aspiraba a ser. Un día en particular, al final de una intensa jornada de investigación, los ecos de Antonio regresaron a su mente. La lealtad y los secretos se entrelazaban, y pronto él podría estar dispuesto a entrar en la vida física de aquel grupo. La revelación de que su viaje hacia la transformación ya había comenzado lo llevó a un estado de alerta casi palpable. Cuando una alerta en su teléfono interrumpió sus pensamientos, un mensaje de un número desconocido lo hizo tensar los nervios. Te necesito en el puente a las 8. No hagas preguntas, decía. Esa simple instrucción resonaba en su mente como un compás. La incertidumbre se tornaba tentadora y aterradora a la vez. Andrés sintió que el momento que había estado esperando se acercaba. ¿Estaría realmente preparado para enfrentar lo inminente y descubrir lo que su propio crecimiento podría desencadenar? La pregunta se volvió obsesivo mientras un halo de expectativa y temor abría de par en par la puerta a su destino. Andrés llegó al puente 15 minutos antes de la hora señalada. Las luces de la ciudad brillaban a su alrededor, pero la noche tenía una obscuridad opresiva que elevaba su ansiedad. El frío en el aire parecía calar hasta los huesos, un recordatorio físico del riesgo que estaba dispuesto a asumir. La adrenalina pululaba en su sistema mientras lidiaba con la corriente de pensamientos contradictorios, su deseo de avanzar y la duda de las implicaciones de su decisión. El puente se extendía como un símbolo. Una metáfora del cruce entre su vida anterior y un futuro incierto. Con cada paso que daba acercándose a un mundo donde las reglas no eran claras y el peligro era omnipresente. Su mente trabajaba a 1000 por hora,
cada escenario dibujándose en imágenes vívidas, desde un encuentro tenso hasta la posibilidad de un choque violento. A medida que las manecillas del reloj se acercaban a las 8, el temor y el entusiasmo luchaban en su interior. ¿Qué haría un auténtico líder en esta situación? ¿Cómo podría convertir esto en una pieza clave de su crecimiento personal?, se preguntó. Comprendía que él no sería simplemente un espectador. La acción que decidiría tomar en este instante podría definir no solo su misión, sino su propia esencia. De pronto, una figura apareció en la distancia. Alto y elegante, su andar era firme, casi despectivo. Al acercarse, Andrés notó el brillo de una sonrisa en los labios del hombre, pero sus ojos, oscuros y profundos, transmitían seriedad. Alcanzó a ver el logotipo de una familia famosa en el pecho de su chaqueta, y de repente se encontró ante uno de los jefes de la mafia italiana, el mismo al que se había referido Antonio en su conversación. «Eres Andrés, ¿verdad?», dijo el hombre con seguridad. Su acento marcaba un tono de autoridad. Sin embargo, en su sonrisa había un destello de interés. «Antonio te espera con impaciencia. Ha hablado de ti. Se dice que eres un hombre inteligente». Andrés sintió como el peso de aquellas palabras lo abrumaba. Aquello que había comenzado como una simple búsqueda de conocimiento dentro de un juego de poder se transformaba rápidamente en su propia prueba de carácter. Necesitaba impresionar a este hombre, pero también percibir cuál era el ámbito en el que podía influir sin cruzar líneas que pondrían en peligro su vida. «Estoy aquí para ayudar», respondió Andrés sin una pizca de la inseguridad que estaba sintiendo por dentro. Hacía tiempo que había decidido que la autenticidad, aunque arriesgada, podría ser su mejor carta. Sin embargo, el miedo lo acechaba, y eso lo mantenía alerta. Mientras la conversación avanzaba, cada pregunta que el jefe formulaba desnudaba las capas de Andrés. Hablaban sobre los principios de lealtad, la realidad del poder y las decisiones difíciles que definen a un hombre. Aquella charla no solo lo desafiaba profesionalmente, lo golpeaba en el camino hacia el entendimiento de sí mismo. «Es fácil hacerse amigo de los débiles», dijo el mafioso, su voz baja y casi amenazante. «Pero el verdadero poder reside en conocer y manejar a los fuertes. Quiero ver cómo lo haces». Andrés sintió una punzada de adrenalina. Aquellas palabras no solo eran un desafío, eran una oportunidad de transformar su duda en destreza. La esencia de la negociación estaba en sus manos. Cada segundo se convertía en una microdecisión en la que podía demostrar cómo había evolucionado en este corto tiempo de preparación. La tensión se volvió palpable. Un nuevo giro se manifestaba, y la pregunta se convirtió en una constante: ¿podría él, alguien que aún reconocía sus inexperiencias, encarar una situación que podría desbordarse en cualquier momento? Mientras la conversación se tornaba más profunda y personal, Andrés se dio cuenta de que estaba en la encrucijada del poder. La revelación de su verdadera habilidad se encontraba más allá de la simple ejecución de su cometido. Se trataba de cultivar la influencia y entender la psicología del poder, pero todo implicaba jugar con fuego. «Hazlo bien, y tal. ¿Ves? Tú seas quien decida el futuro del negocio», concluyó el jefe, desdibujando los límites entre su misión y la posibilidad de un ascenso. Con el pulso acelerado, Andrés se preguntó si realmente estaba preparado para continuar esta danza con el destino. ¿Había estado listo para enfrentar no solo la misión, sino la esencia misma de su ser? La urgencia de dar el siguiente paso se tornaba abrumadora. Las palabras resonaban en su mente: «Decide tu futuro». El desafío se presentaba ahora: ¿sería coherente con su visión de crecimiento o se permitiría ser consumido por la vorágine de poder que se extendía frente a él? Sintiendo que la conclusión de la noche se acercaba, el puente no se convirtió solo en un cruce físico, sino en un punto de inflexión crucial para su identidad. Andrés sabía que la decisión que estaba a punto de tomar podría abrir puertas que jamás habría imaginado, o cerrarlas para siempre. ¿Reconocerá su nuevo papel y el peso que conlleva? La verdadera prueba apenas comenzaba. Las sombras danzaban en el rostro de Andrés mientras el mafioso lo observaba con una intensidad creciente. Cada palabra, cada pausa en la conversación eran como un tirón de un hilo, podía desenredar sus miedos o enredarse aún más en la telaraña de incertidumbre y riesgo. Se sentía al borde de un precipicio, pero al mismo tiempo, sabía que la caída podría ser lo que necesitaba para descubrir una nueva versión de sí mismo. ¿Por qué deberíamos confiar en ti?
preguntó el jefe, inclinándose ligeramente hacia adelante. La pregunta no era solo una curiosidad, era una prueba. Andrés dejó escapar un suspiro profundo y utilizó aquel instante para enfocar sus pensamientos. Su mente se aceleró al analizar lo que tenía en juego. Había estado preparándose para este momento durante semanas. En su interior, la convicción empezó a solidificarse. Porque comprendo el valor de las relaciones. He aprendido que la confianza se construye a través de la lealtad y el respeto, respondió, modulando su tono para reflejar sinceridad sin caer en la adulación. Su voz resonaba con una fuerza interior que lo sorprendía. Cada palabra se sentía como un ladrillo que edificaba su argumento. El mafioso se quedó en silencio, sus ojos evaluadores escaneaban cada rasgo de Andrés. Había una chispa en el aire, un momento de conexión que parecía prometer algo más grande. Sin embargo, un escalofrío lo atravesó al darse cuenta de que esa conexión podía ser igual de destructiva. El poder era un juego de fábricas, y lo que inexplicablemente comenzaba a construir podría desmoronarse en cualquier instante. Cuentas con mucho valor, pero también con una marea de inexperiencia, replicó el mafioso, su mirada aguda como un cuchillo. En el medio de esta jungla, los inexpertos suelen ser los primeros en caer. Andrés se sintió obligado a actuar, a transformar aquella adición casi desafiante en una oportunidad de crecimiento. Entonces déjame probarlo, dijo, su voz firme, como si cada palabra aumentara la fuerza detrás de su decisión. Cada elección que hago está alineada con un objetivo claro. No solo quiero sobrevivir en este mundo, quiero ser un catalizador de cambio. La facialidad del mafioso mostró una sorpresa que duró solo un instante. Un atisbo de respeto se filtró en sus ojos, pero al mismo tiempo, Andrés percibió una amenaza implícita. La selva de la que habían hablado no se trataba solo de alianzas, estaba llena de trampas y giros. Mientras el mafioso meditaba sus palabras, Andrés se preguntó si sus ideales estaban condenados a una colisión inevitable con la realidad. Tenía el deseo honesto de hacer lo correcto, pero en el mundo en el que se encontraba, la línea entre el bien y el mal no era más que un hilo. La necesidad de adaptarse chocaba con su ética, y ahora tenía que diseñar un enfoque que no los comprometiera a él ni a su integridad. La conversación fluyó en una dirección inesperada. El jefe comenzó a relatar historias de traiciones dentro de su propio círculo, un desgaste que no solo ocurría en el mundo exterior sino también en las entrañas de su organización. Andrés escuchó, proyectando su empatía pero sosteniendo firme su propio tablero de estrategias. Cada historia era un láser que iluminaba las sutiles dinámicas de poder en las que estaba a punto de emerger. Cada hombre tiene un precio, y el mío es la lealtad verdadera. Yo, a diferencia de otros, no estoy dispuesto a aceptarlo como un concepto abstracto, dijo Andrés, casi como un eco de su propia incertidumbre transformada en una declaración de principios. El amenazante silencio se hizo eco entre ellos. ¿Podría realmente mantener su integridad en este entorno que demandaba todo lo opuesto? Esa pregunta giraba como un torbellino en su mente, mientras un nuevo destello de determinación comenzaba a tomar forma. Un hombre como tú, con esas palabras, podría convertirse en un socio valioso, dijo el mafioso, su voz grave ahora impregnada de intriga. Pero la balanza de la lealtad es tensa. Dependiendo de tus decisiones, podrías encontrar tanto aliados como enemigos a cada paso. Andrés sabía que su próximo movimiento podría ser decisivo. La inercia de su vida cotidiana se quedaba atrás, pero frente a él había un abismo lleno de posibilidades que desbordaban tanto entusiasmo como terror. Mientras el corazón le latía en una sinfonía de emoción, su mente se debatía con la pregunta que acechaba a la distancia. ¿Podría realmente navegar este nuevo vínculo con la codicia y el peligro que lo acompañaban? Mientras Andrés aceptaba el reto, su horizonte se volvió más claro, la transformación personal que anhelaba requeriría más que deseo, lo necesitaba todo. La noche no era solo un cruce de caminos, sino un camino hacia lo desconocido. Sin embargo, a medida que las palabras del mafioso lo guiaban hacia un nuevo propósito, una sombra de duda se cernía sobre él, un eco que susurraba que el futuro podría no ser tan brillante como estaba dispuesto a creer. Y así, con el destino por definir, Andrés se hallaba en la encrucijada de su vida. El verdadero desafío se acercaba. ¿Iba a ser la luz que iluminara su propia senda o se perdería en la oscuridad de sus ambiciones? La hora de la verdad se aproximaba.
Andrés sintió como las palabras del mafioso se deslizaban por su mente, cada una marcando un hito en su evolución personal. Estaba a punto de cruzar un umbral que podría cambiarlo todo. Después de tantas dudas y luchas internas, la decisión de abrazar el lado oscuro de su entorno lo impulsaba a una transformación. Lo que había empezado como un intento de revitalizar su barrio estaba cambiando hacia un camino donde el poder y la lealtad se entrelazaban de modos que él nunca había imaginado. En ese instante, la figura del jefe de la mafia se convirtió en un símbolo de la dualidad de su lucha interna, el deseo de sobreponerse a su pasado, el miedo a perderse en el camino. Andrés sabía que su decisión de seguir adelante no solo impactaría en su profesionalismo, sino que también pondría a prueba la esencia de quién era. Todo se reducía a una pregunta crucial. ¿Podía realmente convertirse en el hombre que siempre soñó ser, sin traicionar su moral? Con la determinación fortalecida, Andrés comenzó a trazar su camino. Semanas de preparación lo habían guiado hasta esta noche, y mientras escuchaba la voz grave de Antonio, comenzó a ver las piezas del rompecabezas que empezaban a encajar. La confianza que estaba construyendo no era solo sobre el poder que podía obtener, sino sobre el respeto que merecía alcanzar. Había llegado el momento de demostrar que el cambio era posible, incluso dentro de un entorno marcado por la criminalidad. El jefe lo miró durante un largo momento, evaluando. Si bien es cierto que la lealtad tiene su precio, aún no he decidido si tú lo vales. Demuéstramelo. Esa fue una oportunidad que Andrés no podía dejar pasar. El tiempo de duda estaba terminado, y ante él se escenificaba la posibilidad de crear su propio destino. Haré lo que sea necesario para mostrarte mi valor, respondió, su voz resonando con una seguridad que nunca había podido reunir antes. Las palabras estaban bañadas en una mezcla de coraje y desafío, y sentía que el poder de su visión comenzaba a transformarse en una realidad tangible. La mirada de Antonio se endureció, pero había un destello de reconocimiento en su expresión. Quiero que resuelvas una situación complicada para mí. Hay un grupo que se interpone en nuestro camino. Si puedes neutralizarlos, yo estaré dispuesto a considerar un pacto contigo. La revelación era un desafío monumental. Sin embargo, en lugar de tambalearse, Andrés sintió una oleada de adrenalina. Los principios que había fomentado, la idea de construir una comunidad, ahora debían cruzar la línea de lo ético a una esfera donde la violencia parecía inevitable. Sin embargo, también había una chispa de esperanza en su interior. Si lograba salir airoso de esta situación, podría ganar la aceptación que necesitaba y seguir su plan de cambio de manera legítima. Mientras se alejaba del puente esa noche, cada paso resonaba con una nueva claridad. Andrés entendía que, aunque la oscuridad lo rodeaba, tenía el control sobre su destino. Lo que había comenzado como una lucha por su identidad había evolucionado a una travesía de autodescubrimiento. Con su propósito más definido que nunca, se sintió más fuerte, más preparado que en cualquier otro momento de su vida. Pasaron los días y, mientras se preparaba para la ineludible confrontación, su mente no paraba de girar en torno a los planes. Cada estrategia que formulaba se convertía en un testimonio de su crecimiento. Incorporó tácticas que había aprendido, y en su corazón, un sentido de responsabilidad por su comunidad creció junto con su deseo de salir adelante. El día de la confrontación llegó. Andrés no solo enfrentaría a un grupo opresor, sino que también se enfrentaría a sus propios temores. Habiendo organizado una reunión con sus nuevos aliados, sintió que su papel en el juego había comenzado a tomar forma. La luz del día brillaba sobre su espalda como un presagio de lo que estaba por venir. Al llegar, se encontró en medio de una discusión acalorada que acaparaba toda la atención del momento. Con una decisión firme, Andrés tomó la palabra. Este es el momento de reflexionar sobre nuestras elecciones. Estamos todos aquí por un propósito, pero el camino que elijamos determinará nuestro futuro. Este enfrentamiento puede ser no solo un método de competencia, sino una oportunidad para avanzar. No solo por nosotros, sino por la comunidad que todos decimos representar. Las respuestas en la sala variaron. Miradas de escepticismo se enmarcaban de determinación en muchos rostros. Sin embargo, Andrés no se detuvo. Su proximidad a esa conversación marcaba una inflexión. Finalmente, tras intensos minutos de deliberación y tensión, pudo ver algunas cabezas asentir. En ese momento,
No solo estaba abriendo la puerta al diálogo, estaba liderando una oportunidad para un cambio real. La resolución de aquella confrontación fue un triunfo personal y comunitario. Aquel enfrentamiento no solo hizo caer las divisiones, fue el primer paso hacia un futuro donde las sombras comenzaban a disiparse. La confrontación se tornó en un pacto donde las cartas del pasado podían ser redimidas. Andrés sintió, esa tarde, el peso de sus decisiones trasladándose a un lugar donde esas lecciones podrían guiar a otros a la transformación. Días después, el ambiente en su barrio empezó a cambiar. Recibió reconocimiento tanto de Antonio como de la comunidad por su valentía. La sonrisa de satisfacción se dibujó en su rostro al ver que no solo había demostrado lo imposible, sino que también había comenzado a hacer un impacto positivo en su entorno. Con un profundo sentido de orgullo, Andrés se dio cuenta de que había mayor valor en la integridad que en sucumbir a la presión. No había dudas en él ahora, había evolucionado. Su viaje había girado a una culminación asombrosa, y al revisar su camino, comprendió que lo había logrado. Con el peso de la historia en sus hombros, se levantó en el puente de su vida, mirando hacia un horizonte que de pronto parecía brillante y lleno de posibilidades. Y así, con la fuerza del cambio reflejándose en sus acciones, Andrés abrazó su nuevo rol como arquitecto no solo de su destino, sino también del futuro de su comunidad. Podía seguir construyendo puentes donde antes solo había muros. Había alcanzado su meta, pero más importante aún, había probado que el verdadero crecimiento personal se encontraba en la transformación de quienes lo rodean. La historia de Andrés no termina aquí. Su viaje continúa, y tú, también puedes ser parte de este mundo transformador. No pierdas la oportunidad de ser testigo de historias de superación personal. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y promover más narrativas de cambio. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final, tu voz es valiosa. Y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo, y solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de estas acciones.